miembros de Cristo en sangre redimido, iglesia peregrina de Dios. Celebramos con alegría la solemnidad de San Pedro y de San Pablo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, la fuerza, la paz, la alegría del Señor esté con todos ustedes. Nos disponemos a celebrar esta vida nueva que el Señor nos regala. Y lo mejor que podemos hacer es, con sencillez, reconocer que somos pecadores y pedirle perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor. Solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo. En la gloria de Dios Padre. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Oremos. Dios nuestro, que nos alegras en la solemnidad de los apóstoles San Pedro y San Pablo, concede a tu Iglesia que se mantenga siempre fiel a las enseñanzas de aquellos por quienes comenzó la propagación de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Recibimos agradecidos el pan de la palabra de Dios. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hijo, ya estoy a punto de ser derramado como una libación, y el momento de mi partida se aproxima. He peleado hasta el fin el buen combate, concluí mi carrera, conservé la fe, y ya está preparada para mí la corona de justicia que el Señor, como justo juez, me dará en ese día, y no solamente a mí, sino a todos los que hayan aguardado con amor su manifestación. Pero el Señor estuvo a mi lado, dándome fuerzas, para que el mensaje fuera proclamado por mi intermedio y llegara a oídos de todos los paganos. Así fui librado de la boca del león. El Señor me librará de todo mal y me preservará hasta que entre en su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben qué bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio
Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes?, les preguntó, ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces ordenó severamente a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, si lo tuviésemos aquí, le diríamos feliz día, Papa, porque ha pasado, la tradición ha nombrado así este día, el Día del Papa. Pero la liturgia sabia, maestra, milenaria de la Iglesia, nos recuerda que celebrar al Papa no es celebrar solo una persona. De hecho, uno diría, siempre me ha parecido, siempre no, después me lo enseñaron y lo aprendí, pero mucho tiempo, como le debe pasar a muchos, dice, ¿cómo? Es el Día del Papa, pero lo que celebramos es San Pedro y San Pablo. O uno está colado o hay algo que no me enteré. Bueno, yo preparé algo para leerlo porque es tan profundo ese por qué hoy celebramos a dos, que lo voy a compartir. Solamente no está allí y lo menciono porque al releerlo y al volver al Evangelio aquí, la escenografía de este Evangelio acontece en tierra de paganos. Y no es poca cosa que algo tan impresionante como tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no acontece en los lugares. Si fuera una historia contada por nosotros, lo pondríamos en un lugar políticamente correcto. Ya lo hubiésemos puesto en el Vaticano, en la Catedral de Buenos Aires, en lugares que nos parecen santos, porque así somos nosotros, que no terminamos de entender por dónde pasa Dios e inventamos. ¿Ven? Fue en el lugar más lejano de Jerusalén, en tierra de paganos. Ahí aconteció esto que acabamos, esta palabra que acaba de ser proclamada. Y ahora lo leo. Hacia la mitad, en un ratito de la misa, el prefacio nos va a ayudar en este día en que celebramos a Pedro y a Pablo. Nos va a ayudar a descubrir a cada uno de ellos, muchos ya lo sabemos, como dos formas de ser y de actuar que llevan adelante la obra de Cristo en su iglesia. Dos personalidades con temperamentos y dotes muy distintos. Pedro, el impulsivo, generoso, noble, dispuesto a la entrega a Cristo y a su causa, como así de inestable es nuestra roca firme y nuestro guía en la fe que profesamos. Es el pescador del mar de Galilea, fuerte, decidido, que deja todo para seguir radicalmente a Jesús, y es el mismo que después consolidará la iglesia primitiva con los israelitas que creyeron y la conducirá a lo largo de la historia mediante sus sucesores. Pedro es la autoridad constituida, lo acabamos de oír, por Cristo, para darle unidad, solidez, necesarias a la iglesia para que seamos
para que la iglesia sea signo visible y eficaz de salvación para todos los hombres. Pasamos a Pablo, Saulo de Tarso, genio de alta formación, en la más pura tradición judía, apasionado, profundo, perseguidor de la iglesia y asesino de cristianos. Es llevado por su celo por la verdad, su fidelidad a Dios y a la fe de sus antepasados, a convertirse en el más ferviente y el más dinámico predicador, fundador y maestro de comunidades creyentes fuera de Israel. Su personalidad, su genio y su imagen son las que le permitieron extender la fe de la iglesia naciente. Muchos nos hacen tomar conciencia de que si no fuera por Pablo, por Dios que lo llama a Pablo, el cristianismo se hubiese quedado como una religión localista de Medio Oriente. Como tantos cultos sigue habiendo en todo Oriente. El que agarra la tabla de pique, movido por el Espíritu, es fascinante. Cuando él quería ir para un lado y el Espíritu dijo no, y cambió de planes en sus viajes misioneros, y ahí es cuando pega el salto y llega a Europa. Y desde allí la fe va a llegar al mundo entero. Ambos presentan, Pedro y Pablo, dos líneas de pensamiento y de acción diferentes, pero que sin embargo conforman el ser, la misión y el quehacer de la iglesia de todos los tiempos. Ambos apóstoles son signos de una iglesia llamada a ser instrumento de salvación para todos los que buscan y aman la verdad y desde el amor a Dios se esfuerzan por la práctica de la justicia y de la paz. Pero en los dos lo más importante que se observa es la apertura a la acción de la gracia, que poco a poco los va transformando en instrumentos para la misión evangelizadora. Y esa es la gracia que tenemos que pedir en este día. Por supuesto que rezamos por el Papa, pero tenemos que imitar a Pedro y Pablo, dejarnos modelar por la gracia para ser instrumentos de la evangelización, de la buena noticia. Los dos llegan al final con generosidad y capacidad suficientes para dar su vida por el Evangelio. Por eso lo celebramos con este color, el color de los mártires. Los dos nos recuerdan que el cristiano alcanza la santidad en la medida en que abre el corazón a la acción de la gracia. Las columnas, y eso recuerda a aquel que haya ido a Roma, y más precisamente no a Roma sin más, sino al Vaticano, a Ciudad del Vaticano, y entra ahí en la Piazza San Pietro, verá que hay dos estatuas enormes, una a cada lado, recordando esto, estas dos columnas que sostienen la comunidad eclesial, porque ejercieron su función desde la cercanía afectiva y entusiasmante hacia Jesús, el Maestro y el amigo. La Iglesia, entonces, esta es otra lección, que si uno mira con ojos de fe este misterio del llamado a Pedro, la piedra, descubre que con larga que ha sido y sigue siendo la historia de la Iglesia, sin embargo, la Iglesia no es producto de su historia, sino más bien de la experiencia que hacemos de la presencia de su fundador en ella. La Iglesia es un misterio siempre presente, siempre hoy. Cristo vivo hoy, aquí y ahora en la Iglesia, en cada bautizado, diciéndonos vayan, vayan. La Iglesia necesitó y necesita, sigue necesitando siempre un principio sólido, estable, permanente, de autoridad y de unidad en la misión. Para eso es el signo de la unidad, en la misión. Es el que nos va, Pedro, que siempre nos va a decir quién es Cristo, es el Mesías. Y a pesar de sus propios errores iniciales, de ese modo que tenía, claro, él dijo, sí, tú eres Cristo, el Mesías, el ungido, pero al principio lo interpretó a su manera. Él tenía una expectativa de un Cristo glorioso, como muchos, pero aprendió la lección. Por eso después la triple negación, se fue, se borró, pero volvió. Fue capaz de confiar que el amor de Cristo es más grande que mi pecado. Y esa es la clave en esta familia.
No importa tus caídas, no importa tu pasado, el Señor te ama, el Señor me ama. Esto han descubierto Pedro y Pablo y de eso son el signo eminente. Por eso también hoy necesitamos que Pedro, hoy es Francisco, con su historia, pero con el don y el llamado de Cristo, nos siga guiando hacia el verdadero Cristo, hacia la verdadera fe. Así es signo de unidad, de autoridad en la misión, este es Pedro y sus sucesores. Pero también la Iglesia necesita siempre del elemento innovador, que movido por el Espíritu esté continuamente buscando la forma de acercarse al hombre de todos los tiempos, en su cultura, en sus circunstancias, propia de cada lugar, de cada etapa de la historia. Y este es Pablo y la multitud de hombres y mujeres que a su imagen renuevan continuamente la Iglesia. Esto lo decimos y lo pedimos como gracia, especialmente como Iglesia de Buenos Aires en un tiempo sinodal, donde estamos buscando precisamente esto, que se conjugue la unidad de la misión con la creatividad y la novedad que trae el Espíritu. Se lo pedimos a estos santos en este día para su Iglesia de Buenos Aires. Esta fiesta es una invitación a todos los que integramos la Iglesia a una conversión permanente hacia Dios y hacia el mundo, según los criterios del Evangelio, claro. Que Pedro, entonces, la roca firme, sea nuestro ejemplo y nos ayude a confesar a Jesús y a volver a Él con humildad a pesar de nuestras negaciones. Y que Pablo, el apóstol, nos dé la apertura de corazón y la audacia para anunciar a Jesucristo a todos los que desean ser fieles al plan de Dios. Renovemos esta fe que nos legaron los apóstoles, una vez más confesando juntos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Presentamos estas intenciones que hemos pedido por el sínodo, por esta Iglesia en constante necesidad de renovación, junto con tus intenciones ahora que presentamos el pan y el vino. Te ofrecemos, Señor, el pan de vida te harás, y así juntos podremos, como hermanos al fin, es el signo de amor que vos nos pedís. Este vino que está para que vos, Señor, vivas, es bebida de luz para poder guiar a los hombres que hoy buscan amistad. Y en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que la oración de los apóstoles acompañe las ofrendas que te presentamos y nos permita celebrar con devoción este sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque en los apóstoles, San Pedro y San Pablo, nos das un motivo de gran alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe. Pablo, el insigne maestro que la interpretó. Aquel formó la primera iglesia con el resto de Israel. Y este
la extendió entre los paganos, llamados a la fe. Ambos congregaron por diversos caminos a la única familia de Cristo y coronados por un mismo martirio, son igualmente venerados por tu pueblo. Por eso con los santos y los ángeles te alabamos diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Atiende las intenciones de esta tu familia del Perpetuo Socorro. Especialmente te rogamos por los hermanos enfermos, por el Padre Omar, Juan Carlos y César, Emilio, Isabel, todos los que se encomiendan a nuestras oraciones. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Francisco, Adelina, Roberto Fernández, de Renzo, de Walter Elizondo, Bianca, de Remigio, Amadeo, los difuntos de nuestra comunidad parroquial, familiares, amigos, vecinos y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Pedro, Pablo y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Volvemos a rezar juntos la oración de los hijos de Dios. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Y que la paz de Jesús esté siempre con todos ustedes. Aquellos que pueden, en casa, más de cerca, un saludo de paz. Nosotros nos miramos y volvemos a dejar que Él nos mire. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Señor es mi fortaleza y en Él me alegraré. En Él confío, no he de temer. En Él confío, no he de temer. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón en esta fiesta de San Pedro y de San Pablo. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Padre y Señor nuestro, renovados por este sacramento, te pedimos la gracia de vivir de tal modo en tu iglesia que, firmemente arraigados en el amor y perseverando en la fracción del pan y en la doctrina de los apóstoles, lleguemos a ser un solo corazón y una sola alma. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de la bendición, compartir una oración por el que hoy es Pedro en la iglesia, por el Papa Francisco. La voy diciendo lento, así todos la podemos compartir en el corazón. Padre bueno, que siempre escuchás el clamor de tu pueblo, te pedimos por nuestro pastor, el Papa Francisco. Animalo
y dale fuerzas con tu espíritu, para que unido a los obispos pastores de todas las iglesias diocesanas del mundo, guíe la vida de los cristianos por las huellas del camino de Jesús. En el espíritu de San Francisco de Asís, Señor, te pedimos ser una iglesia pobre y fraterna, con un corazón compasivo y abierto a los que sufren, a los que no tienen lugar, a los que son excluidos, a los que padecen violencia, a los enfermos de toda dolencia, a los que dejan su tierra como migrantes, y a los niños, jóvenes y mayores que mueren por la droga. En todos ellos y en muchos otros vemos tu rostro sufriente y queremos, como enseñó San Francisco al besar al leproso, dar muestras concretas de un amor que haga crecer la vida. Queremos ser, con el Papa Francisco, con nuestros obispos, pastores, con todas las comunidades cristianas, una iglesia sencilla y servidora, que anuncie con alegría el Evangelio de Jesús y que ame y cuide la naturaleza y la tierra, casa de todos, que trabaje junto a otros para hacer un mundo de hermanos que se alegre con María y con ella se haga fuerte en la fe y la esperanza, porque para Dios no hay nada imposible. Amén. El Señor esté con ustedes. Descienda en abundancia sobre todos. Compartamos la bendición con todos. Esta bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Renovados en Cristo, vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Gracias, Señor, por tu amor.